vez has pensado en lo que necesita tu cuerpo para funcionar? Millones de funciones, millones de células, millones de pensamientos y lo que realmente nos conocemos. Siempre hay una voz hablándote, en forma de síntoma, en forma de ansiedad, en forma de dolor. Esa voz sabe exactamente lo que necesitas, solo debes ser valiente para escucharla y atenderla. En La Voz de Tribu Orgánica, te guiamos para aprender a escuchar tu voz interior. Escucharás a expertos en diversos temas que te apoyarán a que encuentres el camino que te llevará a tu salud como un modo para alcanzar grandes cosas a través de un universo holístico e integral. Un podcast para escuchar tu propia voz y sanar desde el interior. Hoy es Día de la Voz de Tribu Orgánica y estamos hoy con Paola Cárdenas, quien es terapeuta holística, y vamos a hablar hoy de bienestar emocional, cómo transitar con conciencia las crisis. Yo soy Karina Barragán, soy coach en salud y nutrición y esta es La Voz de Tribu Orgánica. Hola Pau, ¿cómo estás? Cuéntanos un poco de ti. ¿Por qué este tema? Bueno, primero cuéntanos un poco de ti. Ya mencioné algo, pero háblame de ti. Hola, Cari, estoy muy feliz, emocionada de este proyecto que estamos caminando juntas. Estoy en este momento muy contenta de estar contigo y que tú seas esa guía y esta acompañante y esta amiga, porque en el tiempo que nos hemos conocido, antes de ser socias o tener algún tipo de afinidad de pensamiento, de camino, hemos construido una amistad súper sincera. Entonces, así lo siento yo. Sí. Bueno, te cuento yo, soy Paola Cárdenas, tengo 41 años, vivo aquí en Bogotá. Yo en este momento ya de mi vida puedo describirme como una mujer, una persona en constante aprendizaje, en constante observación y que espero llegar a una vida muy tranquila, llena de mucho conocimiento y sobre todo mucha experiencia para compartir. Yo me formé profesionalmente inicialmente como ingeniera civil, trabajé en proyectos y tengo una maestría en gerencia de proyectos, muy buena gerente, algo que se me facilita, algo que me dio una capacidad mental de ver las cosas desde una estructura. La vida me llevó a una búsqueda de sanación. Yo cuando empecé a tener conocimiento de terapias holísticas y de llegar a este mundo de una forma más consciente y queriéndolo aprender fue porque en mi cuerpo hubo en esa época lo llamé como un aviso, una alerta. Sí, tuve un nódulo en la tiroides. Fue una noticia que impactó porque en la misma semana tiene un nódulo, biopsia, no sé qué, bueno, y todo lo que significa estos temas de análisis. Y simultáneamente la misma semana apareció en mi vida el Reiki, pero no como si yo fuera una paciente de Reiki, sino quiere estudiar Reiki y yo dije sí, no sabía en ese momento ni qué era el Reiki, ni cuáles eran los conceptos, nada, pero cuando me lo preguntaron dije sí, ya después dije bueno, ¿qué es Reiki? Entonces me puse a investigar, Yo tengo una pregunta. y Llegó el Reiki a tu vida y después de ser ingeniera, que al final es un tema muy estructurado y de ciencia, ¿sabes? Comprobable. ¿Qué te llamó del Reiki? bueno, realmente yo toda la vida, desde muy niña, sí sentí una sensibilidad por todo lo que no se ve y una sensibilidad de lo que nosotros ahora comúnmente llamamos intuición. Entonces, desde muy niña tuve esa sensibilidad, desde muy niña también me llamó mucho la atención esos conceptos de lo que no logras ver, ¿sí? De lo que sientes adentro, pero no logras ver. ¿Sí? Y pues desde niña pues no sabía ni de temas de energía, ni de canalizar energía, simplemente lo sentía, eran percepciones o sensibilidades que yo siempre tuve. Y bueno, en la vida profesional fue también un tema muy circunstancial, cómo escogí la carrera, o sea, el camino me llevaba básicamente a eso, no porque lo hubiera escogido, hubiera tenido como una gama muy amplia de opciones, sino porque era muy delimitada como la opción y se acomodaba a mi estructura mental y al pensamiento que tenía o que siempre he tenido, ¿no?
Entonces, el Reiki, yo ya venía en mi vida profesional normal, pues normal, por decirle normal, pues venía haciendo terapias energéticas muy relacionadas a sanar esas partes que también empecé a sentir que se necesitaban sanar. Entonces, empezó sanando primero la relación con mi papá, que por mucho tiempo fue un poco como describirla, no caótica, pero sí distorsionada, era distorsionada. Entonces, hasta que yo dije, no, yo no quiero seguir viviendo así, tampoco quiero transmitir esa energía a mis hijos, empezaremos a gestionar. Entonces empecé ya a tomar terapias, pero con el tema de salud tan personal, pues yo ya empecé a formarme y ahí fue que empecé con Reiki, empecé a estudiar todos los niveles, entonces soy maestra de Reiki y de ahí en adelante, Cari, todas las formaciones que también intuitivamente me he dejado guiar, porque también encontramos en el ambiente o en el universo de bienestar muchísima información, tanto de bienestar físico como de bienestar espiritual o de conciencia. Ya hay mucha información. Entonces, de ahí en adelante he estudiado lo que también siento como que es el camino. Es que va llegando a ti, ¿no? Como vas vibrando en cierta frecuencia y van apareciendo caminos. Yo le llamo caminos, por donde conocerte y por donde tener esta conexión contigo y esta parte espiritual quizás para transitar muchas cosas. Pero bueno, hoy vamos a hablar de cómo transitar las crisis. Cuéntanos un poquito de qué es para ti una crisis. Mira, y tomando lo que ya vine diciendo, o sea, yo empecé a estudiar, bueno, primero decidí hacer una gestión con la relación de mi papá en su momento porque empecé a sentir incómoda y incómoda con ese momento. Entonces decía yo, listo, no, esto tiene que superarse. Sí, entonces eso fue una crisis que me llevó a buscar esas herramientas y esas alternativas para sanar esa relación. O el otro ejemplo que di entonces fue el tema físico, cuando me salió el nódulo en la tiroides, pues realmente pues sí fue una crisis porque yo estaba supuestamente perfectamente sana, aunque no fue nada grave. Bueno, después tuve una cirugía, pero pues era cosas que se podían solucionar. Eso también fue una crisis. Claro, porque una cosa es que se pueda solucionar y otra cosa es cómo llega la noticia, ¿no? Sí, claro. Entonces, las crisis para mí son como puntos de inflexión. O tú sigues en el camino recto, tal vez con los ojos tapados o con unas gafas de filtro negras ultravioleta que casi no te dejan ver, puedes seguir tu camino. O ese momento en que tú te quitas como las gafas con las que estás viendo en ese momento y se abren toda la gama de colores y ahí te das cuenta que habían unos caminos que estaban en tonalidad amarilla que no la podías ver con esas gafas. Es como esos puntos de inflexión. ¿Qué pasa? Las crisis entonces, o tú te quedas en la crisis o ves la crisis como esa oportunidad de mejorar, ¿sí? Ya sea porque haces todas las actividades para sanarte. Entonces, no sé si llega una enfermedad, entonces dices tú, bueno, el origen, no sé, enfermedades que tú puedas tomar como esa conciencia y decir, listo, el origen de esta enfermedad es porque resulta que soy alérgica al gluten y a esto y a esto y esto. Entonces, ¿tú qué haces? Pues los ajustes, pues ajustas tu día, tu vida, tu dieta para hacer eso. No, que mi enfermedad está asociada porque no tengo actividad física. Ah, bueno, entonces vas a hacer el plan de ejercicio, ¿sí? Haces las actividades que haces para superar esa crisis. Para mí las crisis son, como tú dices, es una oportunidad que viene a mostrarnos algo de nosotros mismos y que viene como a romper para que puedas abrir ese cascarón y tener esta expansión y que en realidad no son malas en la vida, son parte de la vida y que cuando aprendemos a observarlas, entendemos que vinieron por una razón, por un bien mayor. Y bueno, tú que hablas pues conectas con ese tema de la conciencia y en general digamos que tus herramientas holísticas te han llevado por este camino, siendo ingeniera de profesión, has transitado del otro lado, ¿no? Y has notado que existen como esta puerta que te lleva a conocerte para sanar. Y hablabas, bueno, de tu crisis de, pues yo empecé a estudiar Reiki porque, bueno, empecé por el nódulo de mi garganta, llegó esta crisis y entonces
llegó a mí el Reiki y se abrió una puerta. Y eso te llevó a algo más grande. Cuéntanos un poquito de ese momento. Cuando yo empecé, fue simultáneamente que empecé a estudiar Reiki y que empecé a hacer el seguimiento del nódulo, entonces empecé a entender muchas cosas, empecé a recibir información relacionada con los estados del ser, o sea, que somos nosotros físicamente, tenemos también una mente, entonces nuestro otro estado del ser es el pensamiento, pero está en el estado emocional también. Entonces, a mí algo que me llamó mucho la atención cuando estaba aprendiendo, o bueno, cuando me estaban transmitiendo esta información, era que lo que no se gestionaba desde la dimensión emocional caía en el cuerpo porque es nuestra parte más densa. Entonces para mí fue como un clic, como decir, listo, mi nódulo en la tiroides, ¿sí? Entonces empecé, entonces ahí va como mi estructura mental de ingeniero y todo eso, de llegar al origen, de decir, listo, bueno, yo estoy en este momento ahora, sé que esto tiene un origen emocional, me voy a devolver unos años a ver dónde encuentro alguna conexión. ¿Qué pasa? Yo personalmente siempre he sido crítica y muy autocrítica. Y soy muy observadora, tanto como de lo físico, como del comportamiento de las personas, de todo. Sí, o sea, de ver a la gente. Entonces, en esta observación empecé a darme cuenta de que habían situaciones en mi vida que las había pasado y no las había gestionado. Y acá yo entro como en una como diferencia de conceptos cuando muchas personas que se dedican al bienestar mental también, que te dicen o que se vuelve como una frase repetitiva de, no, es que hay que manejar las emociones. No, yo no puedo manejar una emoción, yo la gestiono y entonces yo me siento más cómoda con la palabra gestión porque si yo voy a mi otra parte mental de gerencia de proyectos, la gestión es simplemente darle un trámite a un evento, a una actividad, mirarla desde esas etapas consecutivas. ¿Y cuál es la diferencia para ti desde manejarla? ¿Por qué manejarla te hace ruido? Porque siento que manejar es como que yo cojo la emoción, ah, no, entonces la voy a doblar y la La echo. voy a meter a la cajita en donde nadie lo vea. O la veo. O la Bueno, voy a sí. expandir totalmente, la voy a expandir totalmente como una cartelera gigante y ahí la voy a dejar. Yo la manejo, pero pues en ese manejo no me siento cómoda. O sea, y cuando te hablan mucho de manejar las emociones, también te encasillan mucho en que entonces no podemos sentir tristeza, no podemos sentir rabia, no podemos explotar, ¿sí? Y Y cuando es válido tener la es rabia, tener la tristeza y dejarlas fluir. Pues yo hablo de transitarlas, ¿no? Porque al final es como tú dices, gestionarles cómo vas del punto A al punto B y qué te está viniendo a decir esa emoción, para que puedas, como tú dices, encontrar la causa, la raíz, y más bien solucionarla para que después no existan estas, ¿cómo lo llamaste? Materialización. consecuencias, sí, cuando como aterrizan en el plano físico, se descargan, se decantan en el plano físico. Ok. Porque lo que no gestionamos, la emoción que no gestionamos adecuadamente, sí se convierte en una enfermedad, ¿sí? Vale. Dentro de pues como de la estadística, se menciona que entre un 80% de las enfermedades tienen un origen emocional. Entonces son tristezas duraderas, frustraciones duraderas, emociones muy reprimidas, negaciones de realidad. Entonces encontramos toda una gama de enfermedades que cuando somos conscientes de que, uy, no, yo oculté tanto este dolor, yo oculté tanto esta vergüenza, que entonces, Se no quedó sé, guardada aquí en mi cuello, se en mi quedó en el cuello. tiroides o Sí. en cualquier otro plano, ¿cierto? Sí, no, a mí personalmente fue porque mucho tiempo escuché desde muy pequeña que yo decía las cosas de una forma muy, bueno, todavía me lo dicen, pero lo que pasa es que ya casi no tomo atención de la persona que llega. Pero siempre desde muy pequeña escuché, es que usted dice las cosas muy feas, ¿sí? O sea, Mm. como que expresaba las cosas, pero las personas se ofendían mucho. Mi tono de voz da como a que sea también como si estuviera yo dando órdenes, ¿Regañando ¿sí? a alguien? Como regañando. Entonces me dijeron eso mucho tiempo, ya después dije, no, no vuelvo a decir nada. Entonces yo ya me guardaba muchas cosas. Cuando me las guardaba, bueno, y eso era paralelo a una situación en ese momento donde yo sentía como alteración del tiempo.
¿sí? Eso se relaciona también los problemas de tiroides, como en ese momento de mi vida no tenía hijos, solo tenía un trabajo, pues que cumplía un horario, tenía unas actividades, pero yo sentía que no tenía tiempo de nada. Y si yo hago el paralelo, o sea, el análisis de hoy, de esa época, pues ahorita hago muchas más cosas y el tiempo como que siempre está, ¿sí? Entonces eso fue como esa combinación a la que yo concluí y pues que me llevó después de muchos años, porque muchas veces, Cari, no es que uno sienta la tristeza o esa necesidad de tiempo o esa necesidad de atención y no, pum, se enfermó a los 8 días. No, pues No, eso toma es, tiempo. pasa mucho tiempo para que uno pueda darse cuenta. Y pasa En, más tiempo cuando uno hace conciencia de que eso está Sí, pasando. sí, sí, sí. De hecho, bueno, en mi plano de salud y nutrición hablamos de estrés crónico y al final eso pasa cuando no se gestiona o no se transita una emoción adecuadamente, ¿no? Y que la guardas, la reprimes, pues se genera un estrés crónico en el cuerpo, porque al final está con una molestia. Todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Y cuando está todo el tiempo y se vuelve crónico, es que empieza a alterar mi sistema nervioso y mi sistema nervioso, aunque ustedes no lo crean, altera también mi sistema hormonal y todo es química en el cuerpo. Entonces, es ahí donde está conectado todo lo que pasa en nuestra mente, en nuestro espíritu, con también el cuerpo físico. Pero bueno, No, y es totalmente coherente eso desde el punto de vista físico y científico porque las emociones de alta vibración, que son las de felicidad, el amor, la compasión, estos sentimientos sí generan lo que llaman también las hormonas de felicidad y eso hace que todo nuestro sistema trabaje adecuadamente. Cuando estamos en situaciones relacionadas con lo que, bueno, emociones muy densas o de baja vibración, pero que estas se relacionan con emociones que en nuestra evolución son de sobrevivencia, ¿sí? Entonces aquí está el miedo, aquí está la necesidad de salir corriendo, ¿sí? Pues o sea, venimos de una total evolución de la especie, pues están en nuestro ADN. Entonces, estas generan también estas otras hormonas que son las y neurotransmisores que a nuestro sistema nos está afectando. Entonces empieza ahí para adelante a fallar todo, a fallar, exacto. ¿sí? Entonces, Y la diferencia de lo que siempre les digo es, pues en la época de las cavernas, cuando nuestro cuerpo tenía esas emociones, nuestro cuerpo mandaba una carga de glucosa para que podamos correr, escapar, ujú, ¿no? Pero ahora sí, no la usamos porque no necesitamos correr, escapar, necesitamos respirar y calmarnos y bajar esa glucosa de otra manera. Y entonces son los picos de insulina y que, pues eso también es estrés crónico en el cuerpo, ujú. que viene de esa emoción que no transitamos o no gestionamos de manera correcta. Claro, porque no estamos en una caverna donde tenemos que correr por nuestra vida, o sea, las situaciones de estrés que vivimos en la actualidad, bueno, la mayoría no nos van a matar, ¿sí? Obviamente, pues estamos también en un ambiente, bueno, lo que estamos viviendo en este momento a nivel mundial, que sí, pues como yo lo voy a decir a una persona que está en una guerra que, ay, no, venga, respire, ¿no? O sea, Corra, por favor. sí, Ahí ahí sí, sí corra. corre, ahí sí tiene que protegerse y ahí tiene que sentirse totalmente abandonado, o sea, pero bueno, creo que entienden todos en qué diferencias de estrés estamos manejando. Y al final también son un crisis, ¿no? Que vienen a decirnos, bueno, en ese estado en que estamos, porque estamos ahí. Claro, entonces en el momento de crisis, simplemente o tú sigues en la crisis y sigues alimentando la enfermedad, sigues alimentando tus deficiencias, sigues alimentando una vida sin bienestar o haces el alto y dices, listo. Esto es lo que me está pasando, esto es lo que tengo que gestionar ahora, tengo que darle trámite, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Sí? De forma consciente, de forma tradicional, o sea, con la información que sigo teniendo, o voy a cambiar la información que tengo en este momento de cómo he manejado las cosas y que seguramente no me han servido y verlas desde otro ángulo. Bueno, y tú hablabas de diferentes dimensiones, hablando del ser. Yo lo entiendo y como yo lo entiendo y con la relación que me siento más cómoda, es que nosotros como individuos tenemos diferentes dimensiones.
¿cierto? Entonces, como les decía, la dimensión física, pues nuestro cuerpo y todo lo que tiene nuestro cuerpo por fuera y por dentro. Nuestra dimensión es que mensual, mental. Nuestra dimensión mental, que es la que genera los pensamientos, nuestro cerebro, que nos da las órdenes de comer, de movernos, del día a día, de generar también aprendizaje, conocimiento. Está nuestra dimensión emocional, que ya es, bueno, y si lo vemos en la parte del cuerpo, bueno, la dimensión física es nuestro cuerpo, la dimensión mental es lo que relacionamos con nuestro cerebro, con nuestra cabeza. La dimensión emocional la relacionamos con nuestro pecho porque en el pecho es donde nosotros podemos sentir muchas de las emociones por las que transitamos en nuestra vida, ¿cierto? Entonces, o sentimos mucha alegría, la sentimos en el corazón, o sentimos mucho miedo y también lo sentimos en el corazón. Entonces es como la zona en que la identificamos como la dimensión emocional, y la dimensión, pues dimensión emocional son todas estas sensaciones, ¿sí? Que creamos a partir de los pensamientos y la interacción que hay entre los pensamientos y nuestro ambiente físico, o sea, cómo nos relacionamos a través de nuestro cuerpo con el entorno, ¿sí? Entonces tenemos un pensamiento que genera una acción con nuestro cuerpo, que se relaciona con nuestro entorno, y atrás como de esta interacción se construyen las emociones, ¿sí? Se dice también pues que las emociones se desarrollan bajo un sistema de creencias, ¿no? Entonces nuestras emociones también, como es esa interacción de pensamiento y acción a través de nuestro cuerpo y de nuestro entorno, pues las emociones es como las costumbres con las que nosotros crecimos. ¿Sí? Y también no solo lo que sentimos, sino cómo lo relacionamos con eso que hemos crecido y en el ambiente que nos hemos desarrollado. Entonces, por eso te decía, o a los hombres en nuestra sociedad se les dice, no llore porque eso es de niñas, ¿sí? Entonces ahí estamos limitando esa capacidad de sentir tristeza o de ni siquiera sentirla, sino expresar la tristeza. No la tienen permitida. No está permitida. O que también a nosotras las mujeres dicen, ay, es que las mujeres son súper lloronas. Entonces, si uno a veces no tiene ganas de llorar, ¿qué? Ay, no, es que es una insensible. Sí, son Entonces, creencias o etiquetas que se ponen al respecto que al final afectan el cómo manejamos esas emociones. exactamente. Sí, porque entonces puede que haya una emoción totalmente positiva que nos hace sentir bienestar y nos hace bien en nuestro día a día, pero si en nuestro ambiente se puede ver mal, entonces entramos en conflicto y entonces decimos, bueno, si a mí esta emoción me hace sentir bien, pero me están diciendo que eso está mal, entonces ¿yo qué debo sentir? ¿Sí? Bueno, esa es la dimensión emocional que tiene esa, o sea, que es esa interacción de pensamiento con la interacción física, y son las sensaciones, y que la mayoría son basadas en costumbres, ¿cierto? Y ya la otra dimensión del ser es la dimensión espiritual, que la dimensión espiritual sí es muy importante porque es ya la conexión con nosotros mismos. ¿Sí? Y es como decir la conexión con nuestra alma, con nuestro yo superior, con esa fe que nos hace sentir tranquilos. Entonces, estas son las dimensiones del ser. Ok, y bueno, ya hablamos de un poco de crisis y un poco de emociones. Cuando llegan las crisis, que como decíamos, vienen a mostrarnos algo para expandirnos, así yo lo veo, ¿cómo podemos atravesarlas con mayor conciencia y apertura para poder acceder a esa oportunidad, ¿no? Porque en todas las crisis vienen oportunidades. Incluso en las crisis económicas mundiales vienen grandes oportunidades. Sí, Entonces, realmente las crisis abren ese gran universo de posibilidades, y es como estar en esa total incomodidad y llevarnos a la creatividad, porque las crisis pues nos hacen pensar diferente, y si pensamos diferente estamos usando nuestro cerebro diferente, hay conexiones neuronales que se crean a partir de ese pensamiento diferente y pues obviamente a partir de ese manejo de crisis. Las crisis nos hacen creativos. Sí, y la palabra que utilizas, Cari, de expandirnos me hace sentir muy cómoda, porque las crisis sí permiten expandirnos cuando nosotros empezamos a gestionar conscientemente. Entonces, lo primero es que nosotros nos reconozcamos como unos seres perfectos y empecemos esa total observación de lo que somos, ¿sí? Como les decía al inicio, esto que yo les cuento ha sido basado en mi experiencia, y mi estructura mental, como les decía, se basa mucho en la observación. Entonces yo en estos momentos de crisis empezaba a ir muy adentro y a pensar, a decir, bueno, esta situación con mi papá, ¿qué origen tuvo? Y también empezaba yo a pensar, bueno,
pero si yo sigo aquí, ¿a dónde voy a llegar? Sí, ¿cuál es ese camino que voy a llegar? Ya con el tema del nódulo, empezaba también a ver las diferentes opciones. Entonces pensaba yo, bueno, yo puedo seguir un tratamiento totalmente holístico y todo eso y poder llegar a un tipo de sanación donde simplemente el nódulo, así como creció, pues se consumió. Pero también llegaba a pensar en la opción, listo, si la opción de sanar es a través de la medicina tradicional, para mí es una opción también. Y ahí empezaba mucho a conectar con esa fe y con esa parte de la dimensión espiritual. ¿Cierto? Observarse y conocerse y reconocerse como un ser único en esas dimensiones. O sea, a mí se me facilita mucho ponerlo como en esas 4 dimensiones. Podrían existir más, pero yo me siento cómoda así. No sé si Cari también de pronto entienda otra dimensión. Bueno, podríamos empezar a hablar en la multidimensionalidad, algo así. Bueno, pero todavía no lo entiendo y no lo integro, entonces todavía no. No lo cuento. Pero empezar a analizarme en esas dimensiones me llevó mucho a reconocerme y a saber quién soy y La observación es súper importante, ¿no? y observar entonces qué sentía, cómo lo sentía, en qué momento lo sentía, si lo sentía como consecuencia de un estímulo externo, si lo sentía con solo una persona o con todas, ¿sí? Esa observación lo lleva mucho a uno identificarse y a reconocerse como un ser, más no a reconocerse por lo que yo hacía, por ejemplo, ¿sí? Entonces, las que van a ver la grabación o que no estuvieron desde el inicio, cuando tú me dices, ¿quién es Paola Cárdenas? No, yo soy un ser que está en un camino y en una búsqueda. No soy la mamá, que también soy la mamá, no soy la esposa y también soy la esposa, no soy la ingeniera y también soy la ingeniera, ¿sí? Es saber que tenemos tantos personajes y tantas dimensiones y en este mismo instante pero reconocerme en cada momento, o sea, reconocerme Exacto. en ese lugar, ¿sí? Y en el ahora, ¿no? Porque ya viene a interactuar un tiempo de la hora, de donde estoy en este momento. Entonces, por ejemplo, en este momento, entonces soy Paola Cárdenas la que está hablando de su experiencia de conciencia y reconocimiento de emociones. Claro, y es importante localizarte en el hoy porque al final lo único que existe es ahora, ¿no? Lo que pasó, que eso también es parte de gestionar las emociones, quedó en el pasado. Lo que haga hoy con esa experiencia puede llevarme a tomar mejores decisiones o decisiones diferentes en la vida, pero ya no está aquí. Entonces, lo que tú decías, yo puedo extender la crisis hasta el día de hoy y seguir viviendo de ese dolor del pasado o aprender a gestionarla para sanarla, sacarla de la emoción y que no se quede en el cuerpo. ¿Qué técnicas, Pau, nos puedes llevar ya para ir tomando camino hacia las preguntas? Si tienen preguntas, por cierto, pueden anotarlas en el chat Sí, sí. y después levantar la mano. Sí, vamos a abrir el micrófono para quienes deseen. Ahora que termine. Cari, a mí me gustó mucho eso que dijiste de vivir o sea, de reconocer que estamos en el eterno presente y que nosotros podemos extender o comprimir nuestra vida como queramos y extender el dolor o simplemente comprimirlo y darle otro tipo de trámite. Sí, eso sí lo podemos decidir. Me gustó mucho eso de extender lo que nos duele. Sobre eso sí tenemos decisión. Como técnica, entonces, pues la primera, empezar nosotros a conocernos y empezar a conocernos es como conocemos cualquier persona que nos gusta, ¿no? Entonces, empecemos a gustarnos nosotras. Entonces, ¿cómo es una conquista normal? Entonces, no sé, pues ahorita seguramente es mucho más fácil revisar redes sociales y todo el tema, pero pues uno antes que hacía, no sé, conocía a la persona, entonces le preguntaba, ve, a ti qué te gusta, tú qué haces en tu tiempo libre, qué deportes practicas, qué te hace sentir tal. Bueno, conocías a los... Experimentar. Dime. Salir y experimentar con esa persona. Sí, eso. ¿Qué pasa? Entonces, ¿Cuándo? crear los momentos. Ah, no, si es que a esa persona le gusta jugar bolos, yo nunca he jugado, voy a experimentar, ¿cierto? O decir, mira, a mí me gusta cocinar, quiero
cocinarte una comida, te invito a mi casa, ¿cierto? Es lo mismo que con otra persona, pero con nosotros mismos. Entonces, ir a esa observación y decir, bueno, en ese momento de mi vida que me gusta, no, me gustaría experimentar un nuevo arte. Entonces me voy a meter a clases de pintura y voy a darme cuenta que estoy sintiendo mientras pinto. No, definitivamente la pintura me aburrida, me va a salir. Entonces ya empezamos a conocer quiénes, qué nos gusta y quiénes somos. Entonces, no, definitivamente yo el arte me gusta más escucharlo que practicarlo, ¿sí? Entonces, esos son los límites que nosotros vamos marcando. Entonces, lo primero siempre es como conocernos, ¿sí? Y mostrar ese interés por lo que nos gusta y por lo que nos hace sentir tranquilos y que nos hace tener emociones de bienestar. Entonces, lo primero, la observación. Cuando hacemos esa observación, entonces sí es muy sano aterrizar los pensamientos que se generan de esa observación. Entonces, escribir todas esas sensaciones nos da un camino importante. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros estamos transitando una emoción, cualquier tipo de emoción, por nuestro cerebro, el pensamiento puede pasar 300 veces en un minuto y nosotros decimos, estamos cansados de pensar. Estamos agotados mentalmente. Cuando nosotros aterrizamos ese pensamiento con la escritura, pues estamos haciendo eso, descargando ese pensamiento. Muchas veces el pensamiento pierde mucho poder cuando se descarga, pero cuando lo descargamos también nos alimenta el tema de aprendizaje. Porque nosotros, pues como humanos, por muchos años, hemos aprendido a través de la escritura y la conexión mano-ojo. Entonces, aprendemos Y es escribiendo. importante hacerlo a mano. Sí, es importante porque así aprendimos. Entonces, cuando queremos aprender, entonces escribimos para llevarlo a la cabeza. Pero cuando queremos observar, descargamos del pensamiento a la escritura. Y ya cuando volvemos a leer lo que escribimos, decimos, bueno, no está tan grave, ¿sí? O bueno, esto es importante. Entonces, si es importante, lo resaltamos. Pero es todo lo que nosotros vivimos y empezamos nosotros a encontrar un tipo de patrón, ¿sí? Empezamos a encontrar las correlaciones y ahí empezamos entonces a reconocernos, a decir, esto me gusta, esto no me gusta, esto me hace sentir miedo, esto me hace sentir incómoda, esto me hace sentir que estoy frustrada, esto me hace sentir, bueno, toda esa gama de emociones. La escritura sí es muy útil, no por lo que te digan de que, bueno, podemos ir a una parte muy romántica, no, pues es una relación neuronal que ya está establecida en la estructura mental con la que también fuimos educados y que ya llevan muchos años haciendo eso, o sea, entonces hay que aprovechar también las capacidades que ya tenemos como en el software instalados, pues para hacer este tránsito muy consciente. Bueno, al final, esto lo podemos hacer en cualquier momento de transitar una emoción, pero efectivamente para las crisis, esta técnica te da oportunidades para parar, para tener un espacio, ¿cierto? Claro. También en esta práctica de conocernos, empezamos a ver en una crisis, sí, en una crisis importante, cómo estamos siendo en la respuesta, ¿sí? En la respuesta al estímulo, a la crisis, a lo que estemos pasando. Entonces puede ser una respuesta totalmente reactiva y que se asocia mucho a ese hombre de las cavernas, el que va a luchar, el que va a atacar, el que va a defenderse, o vamos a esa respuesta totalmente consciente y decir, a ver, ahí sí voy a respirar y voy a ver cómo puedo darle trámite a a esta crisis que estoy pasando. Escribir sí nos da ese respiro, pero pues podemos estar en alguna crisis y decir, no, el cuaderno, ¿dónde está el celular, el lapicero? No, pues no vamos a encontrar. Entonces aquí va como la siguiente técnica que se basa también en la observación y que ahí sí tenemos que tener como el paso a paso y seguirlo para poder encontrar esa información y empezar nosotros a armar nuestro gran rompecabezas del ser. Entonces es que está el momento de la emoción fuerte y simplemente hacemos una primera respiración, respiramos y hacemos como un escáner del cuerpo y empezamos a relacionar esa emoción con alguna sensación que tengamos en nuestro cuerpo. Entonces, no, que me pica la cabeza, me pica la oreja, me duele el estómago, me empezó a picar la nariz, me duele el hombro, siento una presión acá. Sí, empecemos a correlacionarla. Seguimos siendo conscientes de la respiración, porque la respiración, sí, físicamente, pues la tensión arterial nivela esta explosión de estas hormonas
que nuestro cerebro empieza a activar, empieza a regular, ¿sí? Y no empezamos a alimentar lo que Cari también mencionaba sobre el estrés crónico y alimentar estas sensaciones de estrés crónico. Seguimos respirando y empezamos como a desagregar la emoción. Bueno, esta emoción, este intenso mal genio, ¿por qué lo tengo? No es que me gritaron en el transporte público y no me gusta que me griten. Bueno, empiezas también a analizar, bueno, a esta señora que me gritó, pues no la voy a volver a ver en mi vida, yo para qué necesidad tengo de generar esta emoción o ser reactiva con la señora que me gritó, pues sí, el resultado no va a tener nada, ¿cierto? Entonces empieza uno como a ver el origen de la emoción y la reacción y ya ver la consecuencia. ¿Qué puedo hacer con esto? ¿Me tengo que defender? ¿Tengo que contestar? ¿Simplemente me quedo callada y sigo respirando para dejar que esto transite o ya empezar a darle más profundidad a esta emoción? Ya después de las 5 respiraciones ya uno está más tranquilo y empieza ya a pensar, ¿sí? Porque también las emociones por esta explosión de neurotransmisores, pues el pensamiento no se hace tan lógico y se vuelve un pensamiento más reactivo. Mientras respiramos, pues bajamos esos niveles y podemos establecer las conexiones de reacción más adecuadas que podamos hacer y pues nos evitamos muchas consecuencias muy reactivas que no necesitamos. Entonces esa observación ayuda muchísimo. Todo alimenta a que nosotros podamos concluir quiénes somos, qué queremos, qué continúa con nosotros y qué queremos gestionar. Totalmente. Y es al final en una crisis, sabemos que nosotros observamos también la crisis como estos periodos en donde existe una gran tensión y puede ser por un tiempo prolongado. Y quizás esto nos pueda dar una ventana en donde nosotros podamos abrirnos a ver posibilidades. Porque al final lo que estamos buscando son esas posibilidades Claro, para... Cari, y una posibilidad, por ejemplo, es que yo tengo una tristeza que reconozca que estoy triste por una estímulo externo y que en esta observación diga yo, ay no, sí tengo muchas ganas de llorar y necesito llorar, entonces lloro 10, 15 minutos Que mi y cuerpo cuando lo ya, necesita, ¿no? exactamente, necesito llorar y cuando termino de llorar digo, ay ya. Listo, terminé de llorar, me secó las lágrimas, quedo cansada, agotada, pero quedo tranquila. Eso también es un trámite y está totalmente válido, pero lo identifiqué, lo reconocí, me permití llevarlo y sentirlo. Y me permití también reconocerme vulnerable o también pedir ayuda, decir, me siento muy mal, necesito que me ayudes, dame un abrazo, que puedo quedarme contigo un rato hasta que sienta menos miedo, ¿sí? Y eso hace parte de ese reconocimiento de yo lo que soy, yo que puedo gestionar y cuando lo que estoy Necesito. sintiendo me sobrelimita y necesito sí Ujú. pedir ayuda. Ujú. Totalmente de acuerdo. Pues vamos a abrir un poco a las preguntas. Por ahí teníamos una mano levantada, que creo, no sé si Paola aún quiere preguntar. Si hay alguna que quiere más hacer alguna pregunta dentro de la formación holística de Paola, también nos puede guiar en otras Hay ideas. ¿Quieren abrir el micrófono? Y si no hay ninguna pregunta, comentario, observación. Ah, sí, sí. cuéntanos, Paola. Si quieres abrir tu micrófono o escribir, como quieras. Que yo no puedo abrirte el micrófono. Tienes que abrir. Ah, sí. Pero Paola abre el micrófono. Cuéntanos. O si no, escríbelo en el chat. Como tú quieras, sí. No, es que no tenía configurada el micrófono y se me salió la llamada. No te Pero bueno, preocupes. los saludo a Listo. todos. Vale, no, era solo un comentario que recordé algo cuando estaban conversando sobre las diferentes como dimensiones del ser, que mencionó Paola la palabra personaje y me acordé que precisamente ayer estuve en una charla, también pues, bueno, pues una charla por Instagram y estaban hablando sobre el tema de los personajes y cómo al final, cuando las emociones no se sacan, por decirlo, no se expresan, terminamos creando máscaras a los que pues llaman personajes. Entonces, quizás nos escondemos a través de muchos personajes que al final están
escondiendo emociones reprimidas. Eso era algo que quería aportar porque me pareció interesante la charla de ayer, me dejó como pensando. Y también quería mencionar, y es el tema de los roles. Entonces, bueno, por un lado tenemos aquellos personajes que creamos para ocultar quizás el dolor, el miedo, la angustia, y me muestro pues de otra manera, incluso de manera inconsciente. Y el tema de los roles, como decía Paola, entonces yo soy mamá, soy ingeniero, soy, sí, la profesión, pero al final ni los roles ni los personajes somos realmente. No somos esos roles sociales o laborales, pero tampoco somos esos personajes que nos esconden en nuestra esencia verdadera. Entonces creo que el trabajo finalmente, que es bastante, digamos, un trabajo que requiere mucho esfuerzo, es llegar a ese conocimiento del ser, a esa esencia, ¿sí? Que como decía Paola, empezar a observarnos, a entender quiénes somos realmente para poder llegar a esa esencia de lo que somos, porque al final claramente no somos el rol y no somos lo que escondemos, entonces quiénes venimos siendo. Entonces ese es como el trabajo, ¿no? Y no es nada sencillo pues de llegar a la esencia del ser, pero pues creo que ese es el trabajo al que estamos llamados, y muchas veces ese trabajo o ese descubrimiento de querer saber quiénes somos llega a través de la crisis. ¿Sí? Cuando no está la crisis, simplemente andamos en automático y estamos haciéndolo el día a día, nuestro trabajo, nuestros roles los estamos ejerciendo de una forma muy automática, muy tranquila, el rol de mamá, el rol de esposa, el rol de amiga, el rol de hija, pero cuando llega la crisis es que nos cuestionamos y patinamos, y al final creo que la crisis, pues como dicen ustedes, se abren oportunidades, se abren puertas, y la mayor puerta es descubrirnos, y es un trabajo que toma tiempo y que toma energía y que desgasta, pero que pues es lo más bonito al final. Entonces, si logramos ver la crisis para transitar en ese camino de reconocimiento, creo que vamos bien. Que algunos estemos apenas iniciando, querer recorrer el camino, que otros van a la mitad y otros lo transitaron, maravilloso. Pues son las etapas. Entonces, nada, era eso como que se me vino a la mente cuando las estaba escuchando. Súper. Súper, Paola. Pues ahí para complementar mucho lo que dices, que tienes toda la razón. Yo creo que cuando nosotros empezamos un camino muy consciente de transitar la vida conscientemente, este trabajo no es que tenga un inicio y un fin, ¿sí? Simplemente es un gran camino en espiral donde tú vas avanzando porque ya tienes más experiencia, más información, más conocimiento también, y puedes estar en el mismo punto y puedes decir por qué me está pasando esto nuevamente, pero cuando eres consciente estás un nivel más arriba porque lo estás viendo con más información, ¿sí? Entonces esta espiral puede ir hacia ascendente y repetir, o se puede desviar y lo que sea. Realmente el camino de conciencia puede darte toda la vida, y la iluminación solo la alcanzó Buda. Entonces, no tampoco crearnos unas expectativas demasiado altas sobre esto, y sobre todo, mira, ver a todos nuestros personajes con total amor y compasión. Cuando nos observemos en esos personajes, no es que vaya a decir, ay, no, es que este personaje que me ocultó la tristeza eternamente lo voy a clausurar, no. No, porque es que cuando se creó ese personaje en tu vida, ese personaje o te estaba aportando protección, o te estaba aportando seguridad, o te estaba aportando, no sé, el amor que tú necesitabas en ese momento. Entonces, Algo servía. sí, para algo servía. Entonces, que sí puedes decidir, o sea, en ese total conocimiento de tu ser, de lo que eres, de lo que te gusta, de lo que no te gusta, decir, uy, no, esta versión mía de Paola, creo que ya no me siento muy cómodo con ella. Creo que voy a hacer este cierre de esa relación que tengo con Paola en este momento, porque no me siento cómoda, quiero una Paola diferente. Entonces haces las acciones que te llevan a ese nuevo camino. Pero es verse con total amor y compasión, porque si llegaron en ese momento todos los personajes, o si creaste, si tuviste también esa capacidad de crear esos personajes en ese momento, era porque se necesitaba. Ya sea porque más adelante decidas no seguir con eso, o porque en ese momento te ofrecieron algún tipo de sensación que estabas carente. ¿Sí? Entonces, la compasión de todo tu ser, de todo ese ser, de todos los personajes, de todas las dimensiones, de mirarlo con ese amor y esa compasión, es lo que sí es el camino
consciente. Oye, qué Entendiendo. interesante el aporte. Me llevo las dos cosas, el tema de mirar con compasión y amor los personajes. Esa parte es nueva porque pues ayer no la escuché y tiene todo el sentido y cambia bastante la estructura del mensaje, entonces me lo llevo. Y también lo que mencionas de que el camino del autoconocimiento y es clarísimo, lo entiendo, ahorita nunca acaba. Yo tal vez lo estaba enfocando en el tema de la crisis y era como enfocar el autoconocimiento para superar la crisis. Entonces, después, cuando atravesamos una crisis, estamos esperando superarla y lo estaba observando o analizando, pero pues claramente tienes toda la razón que el autoconocimiento no acaba y después de la crisis vamos a seguir conociéndonos en buenos momentos y momentos de crisis. Total, me llevo ambas ideas, te agradezco mucho. Lo Súper, me importante es que encanta. tengas herramientas para seguir esa espiral expandiéndolo. Expandiéndonos. Sí. Silvana, cuéntanos. Ay, muchas gracias, muy feliz de oírte, Pau, qué poderosa eres, me encanta. Yo quiero preguntar, bueno, esto de los personajes es todo, creo que es como todo un tema, ¿no? El identificarnos con el personaje o con nuestra personalidad o con algo que nos ha funcionado por mucho tiempo, pero nos comentabas o nos compartías, Pau, unas prácticas y a mí algo que uno de mis personajes, la perfeccionista, le cuesta trabajo es como, ¿cuánto tiempo tengo que hacer el ejercicio, no? O sea, ¿cuánto tiempo tengo que respirar? ¿Cuánto tiempo tengo que llorar para que salga esto? ¿Cuánto tiempo, no? Como una recomendación para que mi cabeza no tenga que entender, tienes que cumplir media hora de llanto y luego 20 minutos de respiración y luego, no sé, o sea, para sacar como desestructura mi cabeza. Muchas gracias. Sí, qué lindo por tus porras, una amiguita mexicana también. Bueno, sí, aquí lo que se me viene a la mente en este momento es que, bueno, como técnica relacionada con el tiempo, la frase es tómate el tiempo, sí, pero no, siento como esa necesidad de decirte que si hay distorsiones en el tiempo, es posible que desarrolles algún tipo también relacionado con hormonas relacionadas con los tiempos de Los nuestro ritmos. cuerpo, ¿m? Los ritmos. Entonces, sí es necesario que puedas como explorarlo un poquito más, porque sí puede haber esa consecuencia. No sé si de pronto ya haya en este momento de tu vida alguna consecuencia relacionada con los ritmos de tu cuerpo, porque si es así, entonces sí hay distorsión con esto del control asociado al tiempo. Y también yo creo que es más empezar a cuestionarte mucho de que pienses de que el tiempo es lineal Y que no lo y, es. y que y no el tiempo no es lineal. Entonces que seas consciente cuando tú estás muy feliz, y bueno, ese es un ejemplo que pone Albert Einstein, que cuando uno es muy feliz, el tiempo se pasa muy rápido y cuando está en un evento aburrido que no capta nuestro interés, el tiempo pasa muy lento. Entonces, reconoce mucho esos momentos que sí te dan esa capacidad de manejar el tiempo. Cuando lo reconoces, entonces ahí te das cuenta de que el tiempo no es lineal. Y si te das cuenta que el tiempo no es lineal, entonces empieza a perder poder el tiempo como medida de control tuya. No sé si te Wow. da como la relación. Sí, y súper poderoso, me encantó. Esa sería mi humilde Y, opinión. y la otra que yo te diría es, al final, todos somos un universo, cada quien. Entonces, ¿cómo medir cuánto necesitas llorar? Al final, tu autoconocimiento te va a dar siempre ese punto en donde ahora ya estoy bien. ¿Cuánto necesitas llorar o cuánto estoy perpetuando esta emoción? ¿Por qué lo estoy haciendo? Hacerte preguntas es también importante. ¿Por qué sigo en esta emoción? Sí, Pero sí, bueno, súper chévere. Voy a wow. escribirlo ahora. No sé. Bueno, pues qué lindas preguntas. Estoy muy feliz de este episodio. Me ha llevado a muchas emociones muy lindas. Y bueno, un honor haberte tenido por acá, Pau. Bueno, pues un honor que seas parte de Tribu Orgánica para empezar y que vamos a tener mucho más de ti por acá también. Y bueno, no sé si quieras cerrar con algo o haya alguna otra pregunta. Por acá voy a revisar el chat. Eh, Creo que estamos Janet. todas bien. Solo nos No, dieron por sí, acá las bueno, gracias. gracias. De nada.
Bueno, pues si no hay más preguntas, yo en total agradecimiento. Bueno, recuerden que este episodio queda grabado en la plataforma de Tribu Orgánica, queda en la página, creo que en En Spotify, Spotify y en YouTube, en YouTube, o sea, no para que tienen nos sigan excusa. por ahí también. No tienen excusa para repetirlo, para compartirlo, para aplicarlo, para integrarlo. Para volver a digerirlo. Sí, volver a digerirlo. En YouTube tienen la ventaja relacionado con Silvana en el tema del tiempo que lo pueden poner más rápido. Entonces lo recuerdan más fácil, pero entonces, Cari, totalmente agradecida, siempre te lo he dicho que cuando nos encontramos y que tú has sido parte de esa salida de inercia que yo tuve este año y que tengo esa certeza de que va con un propósito mucho más grande y me hace sentir, reconozco que me hace sentir muy cómoda estando acá. Muchas gracias. Ha sido un placer. Esperamos que esto llegue a toda la gente que requiere llegar para salir de una crisis, para poderla transitar de una manera más consciente o consciente, porque no hay más conciencia o menos conciencia, simplemente hay conciencia. Y que bueno, que podamos apoyar a mucha más gente. Que tengan muy buena noche y esto fue La Voz de Tribu Orgánica. Muchas gracias.